La Fiscalía dice que no se cumple ninguna de las condiciones de la ley de partidos para pedir la ilegalización de Bildu, que ejercen la política en el marco democrático y constitucional, y añaden que ETA se disolvió hace casi 12 años, argumentos que rechaza frontalmente la presidenta de la Comunidad de Madrid. ETA está viva, está en el poder, vive de nuestro dinero. Y asegura además que a Bildu sí se le podría ilegalizar, contradiciendo así a la dirección de su partido. Desde la dirección del PP aseguran que no es jurídicamente posible. Las consultas que hemos hecho en nuestros equipos jurídicos consideran que no se incurriría en ese supuesto. La Fiscalía hoy se ha pronunciado. Pero no responde a la afirmación de Ayuso de que ETA está viva, a pesar de las reiteradas preguntas. El Partido Popular y Vox podrían acabar ilegalizando a Bildu y a los independentistas catalanes. A la ultraderecha no solo le sobran 26 millones de ciudadanos, también le sobran buena parte de sus opciones electorales. Esas medidas de excepcionalidad contarían con importantes apoyos en los sectores dominantes del Poder Judicial, en muchos sectores del poder económico y en los poderes mediáticos de Madrid. Lo que puedan decir en el futuro las instancias jurisdiccionales europeas no detendría en ningún caso la estrategia de involución democrática que conviene al bloque reaccionario. De hecho, esa misma dinámica de involución puede darse también en otros países europeos, empezando por Italia. Esto que acaban de oírme lo escribí hace casi 2 años en Contexto y les aseguro que no me produce ninguna satisfacción intelectual acertar en los pronósticos. Eres un pesimista, me decía hoy un amigo de Bildu. No, cabrón, no soy pesimista. Soy un optimista muy bien informado, le he tenido que responder. ¿Está todo perdido? ¿Camina España hacia un proceso irreversible de involución democrática donde varios partidos políticos podrían ser ilegalizados y donde se persiga y encarcele a los disidentes? No necesariamente, pero es una posibilidad plausible. Y para evitar que ocurra, hay que afrontar con realismo lo que puede venir y radiografiar muy bien a la derecha que tenemos enfrente. La derecha española no es solo política, no solamente es el PP y Vox. La derecha española es también el poder mediático dominante y también una derecha judicial y policial dispuestas a lo que haga falta en un contexto en el que la única exigencia europea a los sistemas políticos de la Unión es que asuman la OTAN. ¿Qué hay que hacer? En mi modesta opinión, lo que toca es empujar una amplia alianza de fuerzas democráticas que sirva para acumular todo el poder administrativo posible. Toca usar ese poder administrativo para hacer alianzas con sectores del empresariado de mente abierta. Toca compensar, antes de que sea tarde, el predominio reaccionario en la cúpula del Poder Judicial. Toca ganar poder mediático alternativo al existente. Toca hacer ver al PSOE que la derecha española no tiene por costumbre hacer prisioneros. Toca hacer ver a los independentistas que desinteresarse del Estado y no asumirlo como un terreno de combate al final solo sirve para reforzar las posiciones del enemigo. Toca convencer a nuestros primos de la izquierda cookie de que no estamos ya en 2014 y que el avance ideológico de los reaccionarios en España, en Europa y en el mundo requiere de proteínas ideológicas y batalla cultural, porque la derecha no hace prisioneros y porque en los cementerios de la democracia, los del ceño fruncido y los cookies suelen compartir la misma fosa común. Bienvenidas y bienvenidos a La Base. La Base, con Pablo Iglesias, Sara Serrano, Manu Levín e Ina Afinogénova. ¿Se ilegalizarán partidos políticos en España? Desde luego, el Partido Popular, una parte del Partido Popular, lo está proponiendo con el apoyo de muchos periodistas y muchos medios de comunicación. Hoy hablamos de ello en La Base. ¿Qué nos tienes preparados, Sara Serrano? Pues voy a hablar de la ley de partidos aprobada durante la segunda legislatura de José María Aznar y que está sirviendo de base a Ayuso para hacer esta campaña de cara a las municipales, agitando el miedo a la ilegalización de partidos. ¿Qué dicen los medios, Manu Levín? Pues Ayuso, o Miguel Ángel Rodríguez más bien, escribe la partitura y todo un coro de periodistas y de medios de derechas pues tocan la orquesta, ¿no? Enseguida lo veremos. ¿Hacia dónde vamos a volar en el avión que te toca pilotar esta semana, Laura Arroyo? Pues esta vez nos vamos a mi tierra, nos vamos a Perú, donde la derecha, también amparada en su brazo legal, ilegaliza ciertas posturas políticas. Vamos a hablar de ello. Hoy además vamos a contar con Iker Casanova, candidato de Bildu a diputado general de Vizcaya. Arrancamos, Xavi. La Base de datos. Informa Sara Serrano. Informa, compañera.
Isabel Díaz Ayuso ha convertido la ilegalización de EH Bildu en uno de sus ejes de campaña electoral. Todo esto a pesar de que la Fiscalía haya archivado la denuncia que presentó la semana pasada la asociación Dignidad y Justicia al no ver indicios de delito. Agitar el odio en Euskadi para ganar votos en Madrid. Vamos a escucharla en el mitin que celebró el pasado sábado en Bilbao. Durante los últimos años, los totalitarios han pasado de vivir del impuesto revolucionario a vivir de los impuestos de todos. Y han seguido haciendo la vida imposible a aquellos que no se pliegan a sus deseos. No queremos verlo y esto nos va a costar la libertad y la prosperidad a todos. Por eso repito que siempre son los mismos, que los fines también y sus medios son los convenientes para ellos en cada momento. Porque no se puede premiar por acabar con la vida de nadie, por secuestrar o por extorsionar. Al terror le basta con el miedo, así ganan. Yo creo que el País Vasco, que España entera y que la Unión Europea necesitan que sus más altos poderes, el legislativo y el judicial, deberían pronunciarse sobre esto. Y quizá, si no lo hacemos, nos vamos a arrepentir pronto. A pesar de que ETA se disolvió formalmente en 2018, Ayuso dice que Bildu es ETA, impuesto revolucionario unos, impuesto de los contribuyentes otros. Ambos buscan imponer un régimen totalitario basado en el silencio y el miedo. ETA sigue aquí. ETA está viva y está en el poder, llegó a decir Ayuso en el mismo mitin. Pero si ETA ya no existe, ¿cuál es el motivo de revivir este fantasma? Bueno, Ayuso tiene dos motivos. Uno, en clave electoralista y a corto plazo, utilizar el tirón electoral del terrorismo para agitar el voto ultra y quitarle votos a Vox el 28M. Y otro, a más largo plazo y con la mirada puesta en la Moncloa. Vamos a escucharla. Ha sido lamentable la vergüenza con la que el Gobierno de Sánchez parece haber celebrado el aniversario de Juan Sebastián Elcano. Os hurtan a vuestros héroes y os los cambian por criminales y ventajistas. El Gobierno, por cierto, que ha pactado con Bildu la vivienda de todos los españoles para intervenirnos los precios y decirnos a qué alturas hay que ponerlos según deciden aquellos que han declarado toda su vida que son enemigos abiertos de España. Pues lo han pactado como lo han pactado, por cierto, también la Ley de Memoria Democrática que llaman, que significa que por ley todos tenemos que recordar las cosas de la misma manera. Díganme si esto no es profundamente sectario. Da igual que se cambien 1000 veces de nombre. Herri Batasuna, Euskal Herritarrok, Aukera Guztiak, Partido Comunista de las Tierras Vascas, Askatasuna, Mayur, Sortu, Bildu. No tiene límites. Siendo el PNV de ideas, se supone que de centro-derecha, conservadores y democristianos, ¿van a entregar el País Vasco a la ultraizquierda totalitaria? Ahora lo entiendo todo. No hay que legalizar a Bildu porque se trate de una organización criminal, sino porque es una fuerza política determinante a la hora de conformar gobiernos a nivel estatal y en el Parlamento vasco. Ayuso habla aquí muy clarito. El problema no es el terrorismo, el régimen del terror, el silencio y el miedo. El problema es que a la derecha no le dan los números para gobernar si legaliza partidos políticos. El problema no es que Bildu sea ETA, claro. El problema es pues que empuje para aprobar una ley de vivienda o una ley de memoria o derechos laborales. El verdadero peligro de Bildu en este contexto es que sirve de palanca para empujar a un gobierno progresista a aprobar políticas concretas que van en contra de los intereses de la derecha. Ese es el problema. Y por lo visto, las palabras de Ayuso no han sentado muy bien en Génova. Pues no, Isabel Díaz Ayuso podría estar utilizando el tema de la ilegalización de partidos para echar un pulso a la dirección nacional de su propio partido. La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha desmarcado las declaraciones de Ayuso de la posición del partido. Las afirmaciones son de cada uno, dijo. Un día antes, el portavoz de campaña del PP, Borja Semper, aseguró que Bildu no incumple la ley de partidos y, por lo tanto, el PP acepta con naturalidad democrática que esté en las instituciones. Y el propio presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, dejó claro en un mitin que ETA ya no existe. Hemos vencido entre todos al terrorismo sin necesidad de conocer al señor Sánchez en política nunca, dijo. Las víctimas del terrorismo tampoco se han tomado muy bien que la presidenta de la Comunidad de Madrid utilice su dolor para ganar votos. No, de hecho, la propia Consuelo Ordóñez, presidenta de la Asociación de Víctimas Covite y hermana del dirigente del PP asesinado por ETA, Gregorio Ordóñez, ha criticado el uso electoralista que está haciendo Ayuso de las víctimas. Ordóñez ha pedido a Ayuso que deje de insistir en que ETA sigue viva porque lo considera una banalización que perjudica a las víctimas. ¿Y qué ha respondido Ayuso? Bueno, pues que el problema lo tiene Ordóñez, que tiene problemas personales con el PP desde hace muchos años. Vamos a escucharla. Pues asegura que la inmensa mayoría de las víctimas, y no es que no tengo por qué hablar solo por ellas, hablo por todos,
yo creo que nadie entiende por qué una organización como esta, con lo que está sucediendo en las instituciones. Es que ella, no sé si tiene problemas personales con el Partido Popular ya desde hace unos años, y yo creo que esto es lo que sucede en este caso en concreto. Problemas personales, en fin. Aquí Ayuso reconoce una cosa importante, que las asociaciones de víctimas son relevantes única y exclusivamente cuando son funcionales a la agenda política del PP. Los que sí han salido en defensa de Ayuso han sido la vieja guardia del partido. Así es, Esperanza Aguirre ha respaldado la propuesta de Ayuso de intentar al menos ilegalizar Bildu. Además, Aguirre ha arremetido contra las asociaciones de víctimas que reciben subvenciones del gobierno del País Vasco y que lo único que hacen, según ella, es meterse con el PP. Otro que ha salido en defensa de Ayuso ha sido José María Aznar. En una entrevista concedida a El Español, preguntado sobre si habría que ilegalizar a Bildu, Aznar respondía lo siguiente: tienes que mirar la ley de partidos. ¿Para qué se hizo? Entre otras cosas, para ilegalizar a Bildu, a Batasuna. Al menos hay facultades legales para limitarlos. ETA fue derrotada operativamente hace muchos años. En 2004 estaba totalmente derrotada. Políticamente es otra cosa. Es un poder real que condiciona al Gobierno de España y del cual el Gobierno de España depende. Ayuso hace muy bien en meter caña ahí. Necesita garantizar la mayoría absoluta. Hace bien en decir que hay que ilegalizar a Bildu. Pues cristalino, ETA fue derrotada hace ya muchos años, pero hay que utilizar la ley de partidos para ilegalizar a Bildu, garantizar la mayoría absoluta y evitar que condicione el Gobierno de España. Aznar sabe bien de lo que habla, ya que fue durante su segundo mandato cuando se aprobó la ley de partidos que les permitió gobernar en el País Vasco. En fin, ¿qué es lo que dice la ley, Sara? Bueno, según el artículo 9 de la Ley de Partidos, un partido político será declarado ilegal cuando su actividad vulnere los principios democráticos mediante alguna de las siguientes conductas. Primera, vulnerar sistemáticamente las libertades y derechos fundamentales, promoviendo, justificando o exculpando los atentados contra la vida o la integridad de las personas o la exclusión o persecución de personas por razón de su ideología, religión o creencias, nacionalidad, raza, sexo u orientación sexual. Segundo, fomentar, propiciar o legitimar la violencia como método para la consecución de objetivos políticos o para hacer desaparecer las condiciones precisas para el ejercicio de la democracia. Tercero, complementar y apoyar políticamente la acción de organizaciones terroristas para la consecución de sus fines de subvertir el orden constitucional o alterar gravemente la paz pública. La ley de partidos se redactó básicamente para impedir a la izquierda abertzale concurrir a las elecciones. Jesús Cardenal, fiscal general del Estado, en aquellas fechas lo dejó clarísimo cuando dijo aquello de venimos a liberar a una parte de España del asedio de un partido que se llama Batasuna. Amnistía Internacional mostró además también su preocupación ante la aprobación de esta ley y señaló que a través de la ambigüedad y la imprecisión de algunos artículos del proyecto de ley se podían emprender procesos de ilegalización de partidos políticos que propugnen el cambio de principios constitucionales o leyes de forma pacífica. Y como resultado de esta ley, el Tribunal Supremo efectivamente ilegalizó a Herri Batasuna y a Euskal Herritarrok en 2003 y también fueron víctimas de esta ley de partidos herritarren zerrenda, abertzale sozialisten Batasuna, aukera guztiak, Democracia Irumilioi, Askatasuna, Acción Nacionalista Vasca, histórica formación de izquierdas y abertzale, cuyos militantes lucharon contra el fascismo en la Guerra Civil, o el Partido Comunista de las Tierras Vascas. Algunos magistrados del Tribunal Supremo, que cita El País como fuentes, consideran que no se pueden aplicar a Bildu los artículos de la Ley de Partidos porque ETA abandonó las armas en octubre de 2011 y se disolvió en mayo de 2018. Pero este discurso sirve para empujar y abrir la puerta a la ilegalización de todo partido político que suponga un impedimento para que la derecha gobierne, empezando por Bildu, pasando por Esquerra Republicana y seguramente terminando por Podemos. Gracias, Sara. A ti. Y estos son los enemigos de España, no son rivales, son enemigos de España. Que algún día deberíamos analizar si tienen derecho a estar en el juego político, los que no creen en la unidad de España y los que no renuncian al marxismo que tantos muertos ha dejado en la historia. Ya veis, hay que renunciar al marxismo para que no te ilegalicen. Hay que joderse. Manu Levin, adelante. Vamos con ello, Xavi. Titulares al banquillo. El análisis mediático de Manu Levin. Bueno, Ayuso lanza el globo sonda y toda la derecha mediática con sede en Madrid va detrás a amplificar el mensaje y a tratar de convertir en un tema de la campaña electoral de las elecciones municipales y autonómicas un debate sobre la ilegalización de EH Bildu. Ejemplos. Antonio Naranjo en El Debate, ilegalizar a Bildu. Lo escandaloso no es que Ayuso o Vox lo pidan, sino que solo lo exijan ellos. OK Diario, Ayuso vuelve a pedir ilegalizar a Bildu. También decían que aplicar el 155 en Cataluña era impensable. Otra de OK Diario,
respondiendo esta vez a los argumentos de la Fiscalía, que vienen a decir que no hay ninguna base para plantear esto que plantea Ayuso. La ley de partidos sí permite ilegalizar a Bildu por incluir en listas electorales a terroristas, dice OK Diario. O The Objective, razones para ilegalizar a Bildu. Nos explica el tabloide de la ultraderecha venezolana del barrio de Salamanca que ETA no ha desaparecido, nunca lo ha hecho. La democracia española jamás derrotó a los terroristas, simplemente miró para otro lado mientras se disfrazaban. En fin, Bieito Rubido, exdirector del ABC, el hermano de Ferreras, Eduardo Inda, y los fachas venezolanos, lo mejor de cada casa. ¿Falta algún otro maestro de periodistas de la Villa y Corte en este coro que interpreta la partitura del director de orquesta Miguel Ángel Rodríguez? Falta uno, sí, Pedro J. Ramírez. Pues ya estamos todas y todos. Pedro J. con Aznar, además. Aznar en campaña. La ley de partidos se hizo para ilegalizar a Bildu. Hay facultades para limitarlos, lo decía antes Sara. La ley de partidos se hizo para ilegalizar a Bildu, dice Aznar abiertamente y sin despeinarse, además. Pues como con la ley electoral que se diseñó en la transición básicamente para poner las cosas difíciles a la izquierda. Normalidad democrática española. Normalidad democrática. La interpretación más obvia y más inmediata de toda esta campaña mediática es que se busca instalar, como decía antes, un tema en clave de campaña electoral, porque la derecha española, digamos que lleva años entendiendo Euskadi y Cataluña como una suerte de exterior constitutivo, ¿no? Como poblaciones a las que golpear con la bandera rojigualda en la cabeza como estrategia para ganar votos en otras partes de España, puesto que en esas dos nacionalidades históricas la derecha española, PP y Vox, son casi residuales y no tienen nada que rascar ahí, ¿no? Pero por eso hacen un discurso de confrontación con los partidos y las identidades políticas de esos territorios, porque calculan que eso les sirve para ganar votos en Madrid o en Castilla o en Murcia, etc. Sí, y por eso durante la etapa de Rajoy el independentismo en Cataluña creció del 14% a casi el 50% de la población. Al PP y a Vox no les importa romper España, como ellos dicen, si eso les sirve para ganar las elecciones. Claro, España antes rota que roja, ¿no? Dándole la vuelta a esto. Y esperen a ver qué pasa si esta gente vuelve al gobierno a final de año, que aquí se va a querer independizar hasta Valladolid. En fin. El tema es que, en este caso, quizá esta estrategia de incendiar Cataluña y Euskadi para ganar votos en España no sea la única razón que hay detrás de esta campaña. Efectivamente, quizá el electoralismo a corto plazo no sea la única razón que hay detrás de este planteamiento de la derecha, porque hay también un hecho numérico que se viene dando sistemáticamente desde hace años. La derecha no tiene nada fácil gobernar en España si ya no puede pactar con las derechas vasca y catalana, que siempre sostuvieron al bipartidismo, a no ser, amigos, que se eliminen de un plomazo ciertos partidos políticos por la vía de la ilegalización. Es decir, dejamos a esos 26 millones de hijos de puta sin prácticamente opciones electorales. ¿No puedes ganar la carrera? No problem. Siempre puedes sacar a los otros coches de la pista y así va a ser todo más fácil, ¿no? Normalidad democrática española. Así ya sería más fácil la cosa. Lo explicaba el otro día Enric Juliana. Creo que la discusión que ella pone sobre la mesa, junto con Vox, es el de abrir en España la vía de la ilegalización de partidos, y lo digo en plural, porque después de Bildu vendrían otros. Después de Bildu vendrían otros. Es decir, adoptar una nueva metodología para reconfigurar el cuadro político español, puesto que la ley electoral es difícil de modificar porque está blindada por la Constitución. La ley electoral se podría cambiar, pero no en lo sustantivo, puesto que se tendría que cambiar la Constitución, puesto que esa vía no es fácil recorrerla, modificar el cuadro de partidos mediante la eliminación de algunos de ellos, dejarlos fuera de competición, con lo cual se cambia todo el esquema, ¿no? Que ahí hay un planteamiento de fondo importante que consiste en modificar el cuadro de la política española sobre la base de eliminación de partidos políticos. Pero que puedan pactar. Eliminación, es decir, que sean declarados ilegales y que no puedan acudir a las elecciones. Después de Bildu... Después de Bildu vendrían otros, y vendrían partidos catalanes, evidentemente. Y eso fundamentalmente para alterar la posibilidad de pactos a un lado. Para despejar el panorama. El día anterior, José María Aznar estuvo en un coloquio con el alcalde de Madrid, que se presentó a la reelección, José Luis Martínez Almeida, y él allí dijo lo siguiente, dice, el PSOE solo puede gobernar España
con el apoyo de Bildu y de los independentistas catalanes. Podía haberlo dicho de otra manera. Estamos condenados a estar en la oposición mientras este esquema siga ahí presente. Despejar el panorama, decía Juliana, ¿no? Bueno, pues dejaba claro ahí el director adjunto de La Vanguardia el interés que puede haber detrás de todo esto, más allá de la cuestión inmediata de la campaña electoral, ¿no? Pero volviendo un momento a la cuestión mediática, lo que cabe preguntarse también, creo yo, es ¿y por qué ningún medio de comunicación se plantea, no sé, si habría que ilegalizar o no a Vox, un partido que reivindica el franquismo, que tiene a neonazis en sus listas y cuyos homólogos en otros países como Grecia, por cierto, ya fueron ilegalizados? Claro. ¿O por qué ningún medio de comunicación se plantea el debate de si habría que ilegalizar al Partido Popular? Un partido fundado por ministros de una dictadura terrorista que tuvo como presidente a Manuel Fraga, responsable político de muchos crímenes terroristas de la dictadura y que tiene más presos en las cárceles que cualquier organización criminal, por robar, ¿eh? Claro. Que hagan encuesta los periódicos digitales, ¿no? ¿Ilegalizaría usted al PP? Y que Ferreras lo plantee como la gran pregunta para estructurar su debate en Al Rojo Vivo. Hombre, no te pases, Manujo, tío. O sea, Ferreras es muy burdo, pero imagino que no será parte de ese coro mediático que empuja el debate que le interesa a Ayuso junto con De Ogepti, Antonio Naranjo, Pedro J. Ramírez y Eduardo Inda. Ferreras, fuera, aunque sea de la cloaca, es progresista y por eso lleva su programa a gente de izquierdas como Maestre o Nacho Escolar, ¿no? ¿No? Xavi. Te pregunto antes que nada, ¿cuál es tu posición respecto a la posibilidad de que algunas fuerzas políticas están diciendo ilegalización de Bildu? ¿Crees que es posible o no? Bueno, pues ahora sí que estamos todos, ¿no? Ahí está el que faltaba. Bueno, acabo con una derivada de todo este debate que tiene cierto sentido quizá plantearse en esta sección. Muy breve, tras el debate sobre la ilegalización de partidos de izquierdas, ¿vendrá quizá un debate sobre la ilegalización de medios de izquierdas? Hombre, eso lo veo más difícil, pero no porque esta derecha no quisiera ilegalizar medios de izquierdas, sino porque casi no hay medios de izquierdas que poder ilegalizar. También es verdad, también es verdad. Ahí el panorama ya está despejado, ¿no? Como decía Juliana. Pero tampoco sería la primera vez, ¿eh? Hace algunas semanas, precisamente, se cumplieron 20 años del cierre de Egunkaria, el único diario que se publicaba íntegramente en euskera, bajo la acusación a sus directores de pertenecer a ETA, cosa que después se demostró falsa. Por cierto, el día 1 de junio a las 7 de la tarde, en el Ateneo La Maliciosa en Madrid, hay un acto justamente con motivo de este infausto aniversario que tiene muy buena pinta para quien le interese. Y recordemos también que en Europa la gente ya no puede leer, por ejemplo, medios rusos porque han sido prohibidos. Bueno, no seáis agoreros, que os veo venir. De momento nadie ha pedido que nos cierren este programa y yo querría seguir teniendo este canal con todos vosotros y haciendo esto, ¿no? Eso de que nadie lo ha pedido no es del todo correcto. Ha habido un periodista de La Vanguardia que ha pedido públicamente cerrar La Base y me temo que lo dice en serio. Aumentar la audiencia del Objetivo de Pastor y cerrar La Base. Todo por el bien del periodismo. Gracias, Manuel. ¿Pensáis que se van a quedar en Bildu? No se van a quedar en Bildu. Después van a ir a por los catalanes. Y después, ¿quiénes vamos a ser los siguientes? ¿Quiénes vamos a ser los siguientes? Porque saben perfectamente que con nosotras y con nosotros no van a volver a gobernar en el Estado en una buena temporada. Ponte a los mandos del Tupolev, compañera, y llévanos a Lima. ¿Pa' qué me invitan? Vaya daño me han hecho con esa foto, pero bueno, hoy nos subimos igual a un avión hacia mi tierra, porque de facto muchas veces las derechas ya interfieren en campañas criminalizando y legalizando posturas políticas con el amparo del sistema judicial y del poder político. Esta es una práctica ampliamente extendida. En las elecciones de 2021, en las que ganó Pedro Castillo, hoy en la cárcel, la candidata perdedora por tercera vez y ex primera dama de la dictadura fujimorista, Keiko Fujimori, decidió, al fiel estilo de la derecha trumpista, no reconocer los resultados. Lo intentó por varias vías. Una de ellas fue solicitar la anulación de la segunda vuelta electoral, algo que no logró luego de que el Poder Judicial no lo permitiera. Hay que decir que era bastante osado de su parte creer que iban a anular una elección solo porque alegaba que no le gustaban algunas mesas de votación. Bueno, pero por lo menos no intentó atacar el Congreso como sí hizo Donald Trump con el Capitolio o el bolsonarismo con las instituciones federales brasileñas, ¿no?
Bueno, no pidió cercar el Congreso de la República, pero sí intentó otra cosa bastante censurable en cualquier democracia. A 3 días de la segunda vuelta, el partido de Keiko Fujimori, Fuerza Popular, presentó 802 recursos de nulidad que buscaban dejar sin efecto la votación que recibió Pedro Castillo en algunas mesas de sufragio. Nada menos que 802 recursos de nulidad que implican hasta 200.000 votos que la señora Fujimori quería borrar del conteo final a punta de legalismo injustificado. Dicho de manera sencilla, la señora Keiko Fujimori proponía quitarle el derecho al voto a 200.000 peruanos por haber votado mal, como diría uno de sus principales apoyos en esta campaña, Mario Vargas Llosa. Un lamentable paisano mío que lo mismo posa en fotos con el fascismo, aplaude quitar el voto a los peruanos que votan mal y luego se autodenomina defensor de la libertad y la democracia. Bueno, pero este intento de quitar el derecho al voto no habrá llegado a ningún lado, ¿no? Hay que decir que la presión popular y los cientos de peruanos que se movilizaron hacia las sedes de las instituciones electorales para defender su voto impidieron que esta práctica llegara a ninguna parte. Pero lo cierto es que desde el fujimorismo y otras bancadas de ultraderecha del Congreso de la República siguieron hablando de un fraude que nunca existió durante todo el gobierno de Pedro Castillo. Incluso llegaron a formar una comisión de investigación contra ese fraude inexistente en el Congreso. Una comisión que supongo que le costaría mucho dinero al pueblo peruano, ¿no? 216.347 soles, para ser precisa, más de 54.000 euros, para ser exacta, en gastos que no descubrirían nada porque no había nada que descubrir. Pero lo interesante de todo este proceso de acciones que buscaron socavar un gobierno legítimamente elegido no han caído en saco roto. La continua gota malaya sobre un gobierno deslegitimó en la práctica no solo el ejercicio de poder desde ese gobierno, sino una forma de pensar políticamente. Se deslegitimó, por ejemplo, cualquier postura que plantee transformar el modelo económico, el sistema político o que apunte a lograr escribir una nueva constitución. 3 de las promesas que condujeron a Castillo a la presidencia. Y el problema es que al deslegitimar estas posturas, se deslegitima también a los peruanos y peruanas que las defienden. Y luego, como hemos visto, personajes como Boluarte utilizan ese escenario para justificar su represión y su criminalización de la protesta. Bueno, de hecho, en Perú el término terruqueo, ¿no?, que has explicado en varias ocasiones y también Ina lo ha mencionado, se usa precisamente para eso, para deslegitimar toda postura política que proponga un cambio profundo, que plantee ideas progresistas y, bueno, cualquier postura que huela un poco a izquierda, ¿no?, en última instancia. En efecto, el terruqueo, que es una palabra nuestra, un peruanismo, es una estrategia discursiva y política que se basa en señalar y tildar de terrorista, terruco, a un sujeto determinado y con ello legitimar cualquier acción judicial o de represión directa e incluso ejecuciones extrajudiciales por parte de las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional. Y por supuesto, también se legitima la condena y criminalización de los voceros políticos. En otras palabras, se le quita al ciudadano que es terruqueado el derecho a hacer política. Y esta estrategia se utilizó sistemáticamente contra Pedro Castillo, contra ministros que él nombró en su gabinete, pero sobre todo contra los peruanos y peruanas que le votaron y contra los que hoy protestan exigiendo democracia. Cuando las portadas del poder mediático se dedican a terruquear a quien ejerce un derecho democrático como es el de manifestarse, están ilegalizando de facto una acción amparada por la Constitución. Y pensemos, ¿quiénes son terruqueados? ¿Todos los peruanos y peruanas pueden ser terruqueados? ¿El poder mediático, político, judicial y económico terruquea a cualquiera con opiniones de izquierdas? No, ¿verdad? No, de ninguna manera. Hay ciudadanos que por vivir en barrios privilegiados en la capital jamás van a ser terruqueados, pueden pensar como quieran. Hay peruanos que por ser blancos jamás van a ser terruqueados. Hay peruanos que por formar parte de las élites jamás van a ser terruqueados. La ilegalización que supone esta estrategia solo apunta a quienes tienen determinado acento, un determinado color de piel, nacieron en provincias y no en la capital, etc. El terruqueo es una herramienta de criminalización completamente racista. Desde las derechas se criminaliza y legaliza en muchos casos, y no solamente en España. Cuando el gobierno de Dina Boluarte criminaliza a quien protesta y los llama terrucos, legitima las detenciones arbitrarias, las prisiones preventivas abusivas, los allanamientos de locales sin orden judicial, la vulneración de derechos humanos en los lugares de retención, la toma de locales, como ocurrió con la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y tantas otras acciones antidemocráticas. Y precisamente por eso, pese a que algunos lo llamen democracia, no siempre lo es. Muchas gracias, Laura. Si Vox llega a Moncloa, significa seguramente la ilegalización de Esquerra Republicana, la ilegalización de la CUP, la ilegalización de Junts, la ilegalización del BNG, la ilegalización de Bildu,
la ilegalización de Unidas Podemos y problemas muy graves para el PSOE. Lo decía muy claro Gabriel Rufián. Hoy nos acompaña Iker Casanova, candidato de Bildu a diputado general de Vizcaya. Muchísimas gracias por atender a La Base. Gracias a vosotros. Arratsaldeon, buenas tardes. Arratsaldeon. La primera pregunta, ¿cómo valoras la propuesta de Ayuso y de muchos sectores de la derecha de ilegalizar partidos políticos, empezando por el vuestro? Bueno, yo quiero en primer lugar disculparme porque dado lo apretado de la agenda no he podido seguir vuestro programa y no sé si algunas de las cosas que podría reflexionar en estos momentos pues ya están dichas, ¿no? Pero yo creo que en esta polémica hay tres elementos que se superponen, ¿no? Por un lado, la presencia de una serie de personas en las listas de Euskal Herria Bildu vinculadas a actos violentos cuya presencia no viene motivada por ello, pero sí dio esa circunstancia de forma real y eso pudo provocar en algunas personas que en el pasado han sido víctimas de esa violencia un lógico malestar. Y en ese sentido hubo una crítica y hubo una respuesta también, retirando a esas personas de la lista motu propio y de acuerdo con Euskal Herria Bildu para no generar dolor innecesario, no revictimizar a nadie. Es decir, eso es una polémica real y relacionada con una circunstancia real. Por otro lado, evidentemente, ha existido un intento de aprovechar esta circunstancia con intereses electorales, algunos bastante espurios y bastante lejanos de la protección de las víctimas y del trabajo por la reconciliación en la sociedad. Y yo creo, bueno, eso desde Euskadi sí que os tengo que decir que ha remitido bastante, que esta segunda semana de campaña y una vez que ya estas personas no están en las listas, el debate se ha centrado bastante en las cuestiones más propias, por lo menos aquí en Euskal Herria. Y luego, bueno, junto a esa polémica más o menos o legítima porque respondía a una circunstancia concreta y a ese intento de aprovechamiento electoral a corto plazo, fundamentalmente para hacer daño no tanto a Euskal Herria Bildu como al Partido Socialista a nivel estatal, sí hay una tercera vertiente que es la que creo que vosotros estáis tratando más estratégico, ¿no? Es decir, no se puede separar que estamos en un auge del fascismo a nivel internacional, que estamos en un momento de crisis global, dentro de la cual la emergencia del fascismo es una realidad global. En otro contexto que no fuera de un auge de estas ideas de extrema derecha no sería incomprensible que estuviéramos teniendo este debate y en ese sentido yo creo que como mínimo nos encontramos ante un globo sonda con estos llamamientos a la ilegalización para intentar ensanchar, digamos, la ventana de Overton de lo comprensible, para intentar que a la opinión pública ya le vaya sonando y estas barbaridades antidemocráticas empiecen a formar parte del debate político y en ese sentido tenemos que mantener un equilibrio entre la denuncia de esa ofensiva fascista, pero también, situarlo yo creo un poco fuera de lo aceptable y fuera de lo democráticamente discutible, ¿no? Y bueno, hay que buscar ese equilibrio también a la hora de no magnificar realidades, aunque es verdad que tampoco podemos ser ingenuos y pensar que, como decía Rufián en el vídeo que acabamos de ver, que el ascenso de la extrema derecha al poder en el Estado español no tendría consecuencias. ¿Qué tal, Iker? Muchas gracias por atender a La Base. Yo quería preguntarte si os esperabais en EH Bildu esta contundencia de la reacción de la derecha política y mediática. Euskal Herria Bildu, que ya ha experimentado, ¿no? Como antes decía, creo que Aznar, que la ley de partidos se hizo para legalizar a Euskal Herria Bildu. Euskal Herria Bildu nace con posterioridad a la ley de partidos y nace cumpliendo escrupulosamente los requisitos de esa ley de partidos. Euskal Herria Bildu, una parte de los proyectos políticos, de las escuelas o tradiciones políticas que confluyen en Euskal Herria Bildu, padeció directamente las consecuencias de la ilegalización, pero en todo caso el proyecto de izquierda soberanista que representamos en estos momentos está más fuerte que nunca y tenemos unas perspectivas de crecimiento bastante considerables, ¿no? Al margen de polémicas, las encuestas y el ambiente que se respira en este país es un ambiente de crecimiento para Euskal Herria Bildu. Y en ese sentido ya con anterioridad a la campaña habíamos hecho una reflexión interna en el sentido de que nos preparábamos para una campaña muy dura porque este ascenso de Euskal Herria Bildu ni en Madrid ni en algunos despachos evidentemente de Euskal Herria se iba a contemplar desde la pasividad y entendíamos que por un lado o por otro nos iban a buscar las vueltas y todavía queda campaña y seguramente pues habrá tiempo para que inventen algo o saquen algo y en ese sentido, bueno, estábamos preparados y bueno, nunca sabes por dónde va a venir, pero sabíamos que iba a ser una campaña bastante enfangada y que había intereses muy claros de que eso fuera así. Manu.
¿Qué tal, Iker? Buenas tardes, ¿cómo estás? Tirando un poco del hilo del tercer elemento que ponías sobre la mesa en tu primera intervención, quería preguntar si crees que la derecha española y madrileña, concretamente, empuja este debate pues, para ganar un puñado de votos en esta campaña, ¿no? A corto plazo, o si, por el contrario, como también planteabas, podría ser parte de una estrategia más de fondo en la que la derecha entiende que para volver a gobernar en España va a necesitar despejar el panorama, ¿no? Como decía un periodista, Enrique Julián, en la televisión, y legalizando partidos políticos. ¿Crees que eso lo podemos llegar a ver en España teniendo en cuenta el dominio que mantiene la derecha sobre la justicia, sobre el Estado profundo? ¿Crees que ese es un escenario factible? Yo sinceramente pienso que es complicado, pero desde luego no es imposible, y cuando algo amenazador y grave es posible, aunque el grado de posibilidad que le asignemos sea pequeño, tenemos que estar preparados para ellos. Desde luego, como decía anteriormente, en Euskal Herria también tenemos la experiencia de lo que supone ilegalizar espacios políticos, y realmente es complicado, ¿no? Porque, como decía anteriormente, de esa etapa de ilegalización, pues el proyecto político de la izquierda abertzale en su momento, que ahora comparte con otras sensibilidades políticas dentro de Euskal Herria Bildu, está reforzado, ¿no? Por tanto, no se puede descartar, y desde luego el fascismo tiene un punto de irracionalidad y tenemos la experiencia histórica de lo que eso supone, ¿no? Pero yo creo que será complicado que se dé, jurídicamente es complicado, pueden existir maniobras. Puede darse esa posibilidad, lo que sí es imposible que a través de procesos de ilegalizaciones se produzcan transformaciones de la realidad sociológica y política del conjunto del Estado, y menos aún en Cataluña y en Euskal Herria. Creo que incluso los procesos o los resultados pueden ser los inversos a los que se estén buscando, ¿no? Que aunque a corto plazo pueda ser un atajo para algunos para acceder a esferas de poder institucional, se generaría unas condiciones sociales que a medio y largo plazo resultarían incluso contraproducentes, o no querrían taza y tendrían taza y media, ¿no? Laura. Buenas tardes, Iker. ¿Crees que esta orquesta que está haciendo la derecha y la ultraderecha contra Bildu es algo que se puede replicar con partidos catalanes o con Podemos, por ejemplo? Yo sigo diciendo que me parece complicado, ¿no? Yo sé que sois un grupo de gente muy entusiasta de la política, de la teoría política, y estoy convencido de que conocéis esos principios. Bueno, hay un debate sobre si son de Goebbels o no son de Goebbels, pero bueno, esos principios de la comunicación política del fascismo, que uno de los cuales consiste en identificar todos tus enemigos en uno solo, ¿no? Y hablabais un poquitín antes de esa realidad en Perú, en la cual, bueno, pues se busca una sigla, se busca un concepto al que satanizar, al que considerar excluible de la legalidad, y luego se trata de asociar con ese concepto pues a todos los enemigos, ¿no? Pero yo sigo diciendo que me parece que es un bocado demasiado grande para la derecha. No estamos en el año 36, aunque es verdad, como decía, que hay una involución política global que creo que tiene consecuencias o raíces profundas en un cambio de modelo global también. Es decir, estamos viendo momentos de transformaciones donde lo que no se entiende como probable puede convertirse en probable, pero sigo diciendo que existirían grandes dificultades de orden jurídico y sobre todo de orden político. En el caso vasco, evidentemente, aún existiendo un pasado que pueda permitir de forma remota relacionar algunos de estos movimientos con la violencia que existió en ese pasado, y más aún en el caso de Cataluña, porque estaríamos hablando abiertamente de ilegalización de posturas políticas que en algunos sitios son mayoritarias, ¿no? Y yo creo que es un camino complejo de emprender, pero desde luego tampoco llamaría a la gente a bajar la guardia o a no estar atentos a los posibles pasos que se puedan dar en ese sentido. Iker Casanova, muchísimas gracias por atender a la base. Hasta pronto. Eskerrik asko. Muchas gracias a vosotros. Eskerrik asko, agur. Llegamos al programa. Recordad que hoy a las 10 de la noche estrenamos en Canal Red Latinoamérica un nuevo programa, un programa hecho en México, en Re, presentado por Alina Duarte. Nosotros os dejamos con un tema de Itziarren Semeak, con Evaristo Páramos. Todo es ETA. Hasta mañana.